El segundo viaje misionero de San Pablo. El segundo viaje misionero del apóstol Pablo representa uno de los momentos más trascendentales en la expansión del Evangelio y en la consolidación de las iglesias gentiles. Es un viaje marcado por la dirección del Espíritu Santo, por desafíos humanos, por persecuciones, pero también por victorias espirituales, conversiones poderosas y el florecimiento del mensaje de Cristo más allá de las fronteras de Israel. Pablo, el incansable siervo del Señor, sale nuevamente al camino con un corazón ardiente por las almas, con la convicción profunda de que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Después del Concilio de Jerusalén, donde se confirmó que la salvación no depende de las obras de la ley, sino de la fe en Jesucristo, Pablo siente en su espíritu la necesidad de volver a visitar las iglesias que había fundado en su primer viaje. En Hechos 15 se nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Esa preocupación pastoral de Pablo muestra su corazón de verdadero siervo. No solo quería predicar y avanzar, sino cuidar, fortalecer y afirmar a los creyentes en la fe. Así es el corazón de un pastor según Dios. No busca su gloria, sino el crecimiento del rebaño del Señor. Sin embargo, antes de emprender este viaje, surge un conflicto humano entre Pablo y Bernabé por causa de Juan Marcos. Bernabé, hombre de ánimo y misericordia, deseaba darle una segunda oportunidad al joven, pero Pablo, recordando su abandono en el primer viaje, consideraba que no era prudente llevarlo. Hechos 15 relata: y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. A veces, en la obra de Dios, incluso los hombres más espirituales pueden tener desacuerdos, pero aún así, el plan de Dios prevalece. Lo que parecía una división se convirtió en multiplicación. Ahora dos equipos misioneros salían al campo. Así obra Dios, transformando las diferencias en expansión del reino. Pablo y Silas comienzan su recorrido pasando por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. En Derbe y Listra encuentran a un joven llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Pablo ve en él un potencial siervo, alguien en quien el Espíritu de Dios había puesto un llamado especial. Hechos 16 dice que daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo, guiado por el Espíritu, lo toma como compañero de misión, convirtiéndose Timoteo en uno de los discípulos más fieles y amados del apóstol. Allí aprendemos una lección profunda. Los verdaderos líderes no solo predican, sino que también forman a otros, no buscan protagonismo, sino sucesores en la fe. El Espíritu Santo comienza a guiar los pasos de Pablo de manera sobrenatural. En Hechos 16 se dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia y que no les permitió el Espíritu de Jesús ir a Bitinia. Aquí se revela la sensibilidad espiritual del apóstol. No se movía por su propio deseo o por estrategias humanas, sino por la dirección del Espíritu. En la obra del Señor, no basta el entusiasmo ni la buena intención. Se necesita discernimiento espiritual. Dios tiene tiempos, lugares y propósitos específicos, y el siervo sabio aprende a oír la voz divina. Entonces, en la noche, Pablo recibe una visión, un varón macedonio que le rogaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquella visión no era solo un sueño, era una puerta celestial abriéndose hacia Europa. El Evangelio cruzaba el mar por primera vez, y la historia del mundo cambiaría para siempre. Pablo comprendió que Dios lo llamaba a predicar en Macedonia, y de inmediato obedeció. Así, el apóstol embarca rumbo a Filipos, junto a Silas, Timoteo y Lucas, el médico amado que se une al grupo. ¡Qué poderosa enseñanza! Cuando Dios da la orden, el creyente no debe demorar. La obediencia inmediata es la llave que abre los milagros. En Filipos, Pablo encuentra a Lidia, una mujer vendedora de púrpura, temerosa de Dios, que escuchaba atentamente la palabra.
Dice Hechos 16, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuán glorioso es el obrar de Dios. Él no solo envía al predicador, sino que también prepara los corazones. Lidia se convierte junto con su casa, y su hogar se convierte en la primera base cristiana en Europa. En medio de la obra, también surge oposición. Pablo y Silas son azotados y encarcelados injustamente, pero en la prisión, en vez de quejarse, ellos oran y cantan himnos al Señor. En la medianoche, un terremoto sacude el lugar, las puertas se abren y las cadenas se sueltan. El carcelero, asombrado, pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos responden, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Así, en medio del sufrimiento, nace una nueva familia en la fe. El Evangelio no se detiene ante las cadenas. El poder de Dios transforma incluso las prisiones en altares de adoración. Desde Filipos, Pablo continúa hacia Tesalónica, donde predica en la sinagoga 3 sábados, explicando y demostrando que Jesús es el Cristo. Algunos creyeron, pero los judíos celosos levantaron persecución, provocando disturbios en la ciudad. Sin embargo, el fuego del Evangelio ya ardía. Luego, en Berea, los creyentes reciben la palabra con avidez y examinan cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Este detalle revela una característica esencial del verdadero discípulo: no cree ciegamente, sino que compara todo con la palabra. Dios no busca seguidores emocionales, sino creyentes firmes, edificados en la verdad. De Berea, Pablo parte hacia Atenas, una ciudad llena de ídolos, cuna de la filosofía y del pensamiento humano. Allí su espíritu se enciende al ver tanta idolatría. Y en medio del Areópago, con valentía, les habla del Dios desconocido, proclamando que el Creador no habita en templos hechos por manos humanas, y que en él vivimos, nos movemos y somos. Algunos se burlan, otros lo escuchan, pero un grupo cree. Pablo no adapta el mensaje para agradar a su audiencia. Él predica a Cristo crucificado, aunque sea locura para los griegos. Su ejemplo nos enseña que el Evangelio no se negocia con el mundo, se anuncia con poder y convicción. Después, Pablo llega a Corinto, ciudad famosa por su riqueza y su inmoralidad. Allí trabaja haciendo tiendas junto a Aquila y Priscila, un matrimonio judío que había salido de Roma. Ellos se convierten en grandes colaboradores en el ministerio. Pablo predica cada sábado en la sinagoga, pero ante la oposición de los judíos, declara, «Desde ahora me iré a los gentiles». En ese contexto de rechazo humano, el Señor se le aparece en visión y le dice, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo». Qué palabras tan llenas de consuelo. El siervo de Dios necesita oír la voz del Maestro en medio de la fatiga. Pablo se queda allí año y medio, enseñando la palabra de Dios y levantando una iglesia poderosa. Durante este viaje, el Evangelio se expande como nunca antes. Se establecen comunidades en Filipos, Tesalónica, Berea, Corinto y muchas otras regiones. Cada ciudad se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad pagana. Pablo no solo planta iglesias, sino que escribe cartas, pastorea a distancia y forma discípulos que llevarán la antorcha después de él. En su caminar, enfrenta azotes, cárceles, burlas y calumnias, pero nada puede detener su fe. Su mirada está fija en Cristo. Él sabe que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. El segundo viaje misionero también nos muestra la importancia de la comunidad cristiana. Pablo no viaja solo, lo acompañan Silas, Timoteo, Lucas y otros hermanos. En la obra del Señor, nadie triunfa en soledad. El ministerio florece en la unidad, en el apoyo mutuo, en la oración compartida. La iglesia no es una empresa individual, es un cuerpo en movimiento bajo la cabeza que es Cristo. Cada creyente tiene una función, un propósito, una misión. Cuando el viaje concluye, Pablo regresa a Antioquía, la iglesia que lo había enviado, y da testimonio de todo lo que Dios había hecho. No se gloría en sus logros, sino en la gracia de aquel que lo llamó. Así es el verdadero misionero, no busca fama, sino almas,
no acumula méritos, sino frutos espirituales. Amados hermanos, el segundo viaje misionero de Pablo no es solo una historia antigua, sino una lección viva para la iglesia de hoy. El Espíritu Santo sigue llamando a hombres y mujeres a cruzar fronteras, a ir más allá de la comodidad, a obedecer la voz divina que dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cada creyente tiene un campo misionero. Puede ser su hogar, su trabajo, su escuela, su barrio. No todos irán a tierras lejanas, pero todos estamos llamados a llevar la luz de Cristo donde haya oscuridad. El mensaje de Pablo sigue resonando en cada generación. Cristo salva, Cristo transforma, Cristo libera. Que el fuego del segundo viaje misionero arda también en nuestros corazones. Que aprendamos a obedecer como Pablo, a soportar como Silas, a servir como Timoteo, y a perseverar como todos aquellos primeros creyentes que, sin recursos ni tecnología, conquistaron el mundo con la sola fuerza del Espíritu Santo. Que cada iglesia local sea una nueva Filipos, una nueva Tesalónica, un nuevo Corinto donde la palabra del Señor se multiplique. Y que en cada creyente se cumpla la promesa que el Señor le dio a Pablo: yo estoy contigo. Porque mientras esa voz resuene en el alma, ningún obstáculo podrá detener la misión. Así termina el segundo viaje misionero, pero el impulso del Espíritu no cesa. La historia continúa en cada vida dispuesta, en cada rodilla que ora, en cada boca que proclama el Evangelio. El mismo Dios que llamó a Pablo, hoy llama a su iglesia: ve y haz discípulos a todas las naciones, y mientras obedecemos, Él promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.